Si, por ejemplo, quien te presta el servicio es un residente uruguayo, residente fiscal uruguayo, ¿sí? Vas a tener que ver si te va a tributar el IRPF o va a tributar IRAE. Y si es un no residente, va a tener que tributar el IRNR. Pero lo que te define esto es que se extiende la renta de la fuente uruguaya, pasa a ser también cuando uno presta algún tipo de servicio en el exterior. ¿De acuerdo? O sea, imagínate el caso, suponete que un técnico extranjero desde el exterior te preste un servicio. Entonces, en principio, por la definición de fuente uruguaya, ese servicio prestado desde el exterior no quedaría alcanzado. ¿De acuerdo? Con esta definición, con esta extensión de la fuente, es un servicio técnico, se lo presta a un contribuyente de IRAE, ¿sí? Entonces, ese servicio que presta esta persona del exterior pasa a ser renta de fuente uruguaya. Y bueno, al pasar a ser renta de fuente uruguaya, va a tener el tratamiento que corresponde para esa persona que está prestando el servicio. Claro, bien, perfecto. Era eso, o sea, no había entendido que yo como había contratado a alguien del exterior tenía que pagar por eso, si no, no había entendido eso, que la otra persona por prestarme un servicio a mí va a quedar comprendida. Va a quedar comprendida porque queda o Claro, recibe una renta de fuente uruguaya. pasa a ser una renta de fuente uruguaya. Está, Siempre, perfecto, gracias. que si vas al principio general, es solamente las actividades que son desarrolladas en Uruguay. Si mantuviera solamente esa definición, ese servicio no quedaría comprendido. Tenés que aplicar esto de la extensión para que ahí quede comprendido y esa renta que obtiene es de fuente uruguaya. ¿Bien? Gracias. Bien. Entonces, acá por ejemplo tenemos en la próxima diapositiva, tenemos el ejemplo de un servicio técnico, ¿sí? Por ejemplo, de publicidad prestado fuera de la relación de dependencia desde el exterior a un contribuyente de IRA. ¿Sí? Entonces, es un poco el resumen lo que vimos. Si los ingresos grabados por el IRAE del prestatario, o sea, de quien recibe el servicio, no supera el 10% del total, la extensión de la fuente se aplica a un 5% del ingreso. ¿Qué quiere decir? Que esta persona o entidad del exterior que está prestando el servicio cobra 1.000, si el prestatario tiene menos del 10% de sus ingresos grabados por IRAE, la renta de fuente uruguaya va a ser el 5% de los 1.000 que nos cobran, o sea, van a ser 50. Eso es lo que se va a considerar renta de fuente uruguaya. Si el prestatario no tiene ingresos grabados por IRAE, entonces ahí nosotros consideramos que no aplica la extensión de la fuente y entonces ese servicio que nos presta desde el exterior, ese servicio técnico, ¿sí? No va a quedar o no queda comprendido y no se obtiene una renta de fuente uruguaya. ¿De acuerdo? O sea, toda renta de fuente extranjera. Una Ejemplo, pregunta, sí, disculpa, ¿podés repetir lo de cuando aplica el 5% que dijiste recién? ¿cuándo aplica el ¿Estás explicando 5%? los Sí, casos? Sí. claro. Por No ejemplo, me queda claro dónde queda comprendido, quién lo paga, digamos. no, el tema es así. El prestatario es quien recibe el servicio, ¿sí? Nosotros tenemos que ver la situación fiscal del prestatario, o sea, del contribuyente de IRAE que está ubicado en el país. ¿De acuerdo? Entonces, si ese contribuyente de IRAE tiene menos del 10% de sus ingresos grabados por IRAE, ¿sí? El servicio que nos prestan desde el exterior va a ser renta de fuente uruguaya. ¿Pero en qué porcentaje? Solamente en un 5%. Imagínense, no hemos visto todavía el caso de exoneraciones y demás, pero hay determinadas empresas que tienen alguna exoneración. Por ejemplo, las empresas que desarrollan software tienen exoneración. Imagínense que esa empresa tiene el 95 o el 94% de sus ingresos exonerados. No. Entonces, en ese caso, esa empresa tiene en menos del 10% de sus ingresos grabados por IRAE. Esa empresa de software está ubicada en Uruguay, es un contribuyente de IRAE ubicado en Uruguay. Y alguien del exterior nos presta un servicio técnico a esa empresa. Esa persona, entidad que está afuera, nos factura 1.000. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vamos a considerar que es renta de fuente uruguaya? No los 1.000. Vamos a considerar que renta de fuente uruguaya el 5% de esos 1.000. ¿Sí? O sea, 50. ¿De acuerdo? Esos 50 es lo que es renta de fuente uruguaya.
No sé si quedó un poco más claro, Sí, perfecto, gracias. ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El límite es solamente 10%, ¿sí? Si es un 11% o un 10,1, la renta de fuente uruguaya es el 100%. O sea, es menor de 10 o mayor de 10. Si es menor de 10, es un 5% la renta de fuente uruguaya, y si es más de 10, sea 10,1, 90 o 100, ahí pasa a ser el 100% de renta de fuente uruguaya. ¿De acuerdo? Bien, el 10 es un límite. Pasamos el 10, la renta de fuente uruguaya es 100%. Menor al 10, la renta de fuente uruguaya es un 5%. Y en el caso que la empresa que reciba el servicio, o sea, la prestataria, la ubicada en Uruguay, no tenga ingresos grabados por IRAE, ¿sí? O sea, que no tenga ningún tipo de ingreso grabado por IRAE, ese servicio técnico prestado desde el exterior no se va a considerar que es de fuente uruguaya, o sea, ahí no vamos a aplicar la extensión de la fuente. ¿De acuerdo? ¿Se entendió ahora? ¿Alguna consulta? Preguntan acá, esto es si calculamos los impuestos de la empresa que brinda el servicio. Claro, porque tú en verdad cuando aplicás la extensión de la fuente es porque es alguien que nos está prestando el servicio a nosotros, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que ver ahí, porque después, eso lo vamos a ver más adelante, la empresa se constituye en agente de retención por esas rentas de fuente extranjera, de fuente uruguaya que son prestadas del exterior, por ejemplo. Entonces ahí somos nosotros los que estamos viendo, somos los prestatarios, yo estoy viendo la liquidación del prestatario y veo que tengo un ingreso o un servicio prestado del exterior, entonces yo tengo que determinar a ver cuál es la renta de fuente uruguaya de ese servicio, de esa prestación. ¿De acuerdo? Bueno, este es uno de los casos en que se aplica la extensión de la fuente. ¿Sí? ¿Cuál es el otro caso que podemos aplicar o que se va a aplicar la extensión de la fuente? Esto fue dado por la ley que se llamó de transparencia fiscal, ¿sí? Y acá vamos a considerar que son de fuente uruguaya las rentas correspondientes a la transmisión de acciones y otras participaciones patrimoniales de entidades BON. Una entidad BON es una entidad ubicada en una jurisdicción de baja o nula tributación. Eso es BON, baja o nula tributación, ¿sí? Así como la constitución o cesión de derechos del usufructo relativo a las mismas, en las que más del 50% del activo, valuado de acuerdo a normas de IRAE, se integre directa o indirectamente por bienes situados en la República. Vamos a explicar un poquito esto, a qué se refiere. La DGI tiene una lista de lo que son las jurisdicciones o países con de baja o nula tributación. ¿Sí? Hay una lista, saca una resolución de la DGI, ahora son 30 y pico de jurisdicciones o países que hay en esa lista, ¿sí? Entonces, imagínense que tenemos una sociedad constituida en alguna de esas jurisdicciones BON, y lo que hace es, tiene, por ejemplo, un inmueble ubicado en Uruguay, es lo único que tiene, ¿sí? Tengo la sociedad BON, que es propietaria de un inmueble en Uruguay. Entonces, si yo quiero vender el inmueble que tengo en Uruguay, ¿sí? Tengo dos formas de hacerlo. Puedo hacer una venta del propio inmueble, o sea, pasa de ser titular la sociedad BON, por ejemplo, me lo vende a mí, ¿sí? Entonces hay una venta de ese inmueble en Uruguay. La otra posibilidad que hay, en lugar de vender el inmueble, es que yo venda las acciones de la sociedad BON, ¿sí? Entonces, yo en vez de comprar directamente la propiedad del inmueble, la otra opción es comprar el 100% del paquete accionario de la sociedad BON, que está constituida en el exterior. ¿Se entiende eso? Sí, me preguntan si es taxativa la lista de las BON. Sí, es una lista que sale, que publica DGI. Es taxativa. Entonces, yo puedo comprar o el inmueble o puedo comprar las acciones, el paquete accionario de la sociedad. Bien, si yo comprara el paquete accionario de la sociedad, ¿esta sociedad dónde está constituida?
En un lugar con baja tributación. En un lugar con baja tributación, en un lugar en el exterior, ¿sí? Entonces, si no hubiera una norma especial, la venta de ese activo, ¿sí? Que es una sociedad, es la acción o una cuota social de una sociedad constituida en el exterior. ¿Les parece que fuera renta de fuente uruguaya si no hubiera una norma especial? No. No, ¿por qué? Está bien, es no. No sería renta de fuente uruguaya, ¿por qué? Porque es un activo que está ubicado en el exterior. En el caso de las acciones, ¿sí? O valores mobiliarios, se considera que el lugar donde está ubicado ese papel o ese título es el lugar de emisión, ¿sí? En este caso sería el lugar de constitución. Entonces, como es en el exterior, en principio sería una renta de fuente extranjera, en principio, ¿de acuerdo? Entonces, si fuera una renta de fuente extranjera, yo lo que podría hacer es vender las acciones de la sociedad bond, ¿sí? Y no tributaría, o sea, no quedaría grabado por impuesto en Uruguay porque sería una renta de fuente extranjera. ¿Se entiende hasta ahí? Eso en principio. Entonces, una forma de evitar, ¿sí? Que en lugar de vender el inmueble, que si lo vendo el inmueble en Uruguay va a quedar grabado, era vender las acciones de esta sociedad bond, que en principio sería una renta de fuente extranjera. Entonces lo que hizo esta norma, en la ley de lo que se llamó la ley de transparencia fiscal, es decir, bueno, si ustedes lo que hacen es vender, enajenar la sociedad, ese paquete de esta sociedad bond, ¿sí? Y esa sociedad bond, su activo está constituido principalmente por bienes en Uruguay. ¿Qué quiere decir principalmente? Como dice la norma, tiene que tener más del 50% de sus bienes están constituidos por activos en el país. Bueno, entonces, en ese caso, aunque estén vendiendo acciones de una sociedad del exterior, va a quedar comprendido, se va a aplicar la extensión de la fuente y esta venta de acciones del exterior va a considerarse renta de fuente uruguaya. ¿De acuerdo? ¿Se entendió el ejemplo? Sí, ¿Sí? ¿Bien? O sí. sea, ¿entienden cuál es la norma, cuál es el fin de la norma? Es evitar que en lugar de enajenar el inmueble, yo vendía antes las acciones. Vendía las acciones, renta de fuente extranjera no pagaba. Esto lo que hace es, bueno, en determinados casos, cuando esa sociedad está constituida en una jurisdicción bond y tiene más del 50% de su activo en Uruguay, se considera también que esa venta es renta de fuente uruguaya. ¿De acuerdo? O sea que las entidades que tributaban IRAE para evitar, tipo, el momento de vender en el Uruguay, que tributaban IRAE, como que le pasaban los inmuebles a la sociedad y los vendían a través de la sociedad bond para evitar Sí, el o IRAE, sea, algo así. más que pasárselo a la sociedad, se adquirían ya a nombre de la sociedad, porque si vos pasabas el inmueble en Uruguay a la sociedad era una venta. O sea, ya se adquirían a través de esta sociedad bond. Cuando se compraba el inmueble, se compraba a través de esa sociedad. Claro, claro. Porque si había una venta posterior, ahí ya tenías venta. La idea era que vos constituías la sociedad en el exterior y venías y comprabas el inmueble directamente. Entonces después lo que podías hacer era vender el paquete de la sociedad del exterior. ¿Bien? Entonces, en estos casos, y el activo tiene que ser mayor al 50% y valuado de acuerdo a normas de IRAE. Esto más adelante vamos a ver la evaluación de los distintos bienes que componen el activo, el pasivo, de acuerdo a normas de IRAE. Eso cuando entremos propiamente en la liquidación, vamos a empezar a ver las normas de evaluación. ¿Bien? Y por Profe, ejemplo, ¿y si es menor el activo? No, si el activo es menor al 50%, eso se considera una renta de fuente extranjera. Ah, está. Imagínense que el activo de esta sociedad bond tenga un inmueble en Uruguay que sale, no sé, $100.000 y tiene inmuebles en otros países, ¿sí? Que salen $500.000. Bueno, el activo de esa empresa claramente es, lo ubicado en Uruguay es menor al 50%. Entonces la venta de esas acciones se va a considerar renta de fuente extranjera. Bien. Sí, gracias. ¿Tenían otra consulta? ¿Había alguien más que quería preguntar algo?
¿no? Bueno, entendido en este caso, entonces, bueno, seguimos. Otro caso es el de los instrumentos financieros derivados, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos el otro día de los instrumentos financieros derivados? ¿Sí? Por ejemplo, eran los contratos de forward, de futuros, ¿sí? Y allí la norma lo que dice es que la renta por instrumentos financieros derivados es siempre de fuente uruguaya si la obtiene un contribuyente de IRAE, ¿sí? Ahí no importa quién es la contraparte o dónde se contrata. O sea, ustedes pueden ser un contribuyente ubicado en Uruguay, contratan un seguro, un contrato de estos de financieros derivados con un banco en el exterior, lo contratan en el exterior o lo que sea, no importa dónde lo contraten. Siempre que quien obtiene la renta es un contribuyente de IRAE, esa renta proveniente de instrumentos financieros derivados se considera renta de fuente uruguaya. ¿De acuerdo? Sin importar la contraparte o el lugar de contratación. ¿Bien? ¿Se entiende esto? ¿Alguna consulta de esto? ¿Se entiende? ¿Se entiende bien? ¿Se entiende? Entonces acá eso es importante porque capaz que en algún momento se les plantea, bueno, si se contrata no sé, un forward en la bolsa de Chicago para, no sé, asegurar el precio de un grano, y el que lo contrata es un productor, imagínense, uruguayo. Y bueno, ese productor uruguayo, como es un contribuyente de IRAE, no importa dónde contrate ese seguro, va a quedar comprendido, esa renta o esa utilidad va a quedar comprendida dentro del IRAE. ¿Bien? Después hay otros casos especiales que son lo que llamamos las rentas de actividades internacionales, ¿sí? Que son aquellas actividades que son ejercidas parcialmente dentro del país, ¿sí? Entonces hay que determinar alguna forma ficta de decir, bueno, si se realiza parte de la actividad en el país, parte se realiza en el exterior, bueno, vamos a tomar algún criterio para asignar cuál es o qué proporción de la renta que obtiene esa empresa es de fuente uruguaya. Entonces, esto está en el artículo 66 del decreto 150, del decreto reglamentario del IRAE, y nos da varias situaciones especiales que nos da el porcentaje que vamos a considerar renta de fuente uruguaya. En el caso de los transportes marítimo, aéreo o terrestre, ¿sí? Se considera el 10% del flete hacia el exterior, cuando nosotros estamos haciendo un flete hacia el exterior, ¿sí? El 10% de ese flete se va a considerar renta de fuente uruguaya. O sea, ustedes van a contratar con una empresa, ¿sí? Puede ser una empresa internacional, que viene y presta servicio de flete, ¿sí? Va a haber un tramo que lo va a hacer en el país y buena parte del tramo del flete lo va a hacer en el exterior. Bueno, en forma ficta se establece que el tramo que hace en el país es el 10%. ¿De acuerdo? Después, otro caso especial es el caso de las producciones, distribuciones o intermediaciones de películas cinematográficas, ¿sí? Que a partir del 1 de enero del 2008 se considera que el 100% es de renta de fuente uruguaya. Y el mismo tratamiento le vamos a dar, o sea, va a considerarse que es renta de fuente uruguaya, ¿sí? Para aquellas entidades no residentes que realicen directamente la prestación de servicios a través de Internet, de plataformas tecnológicas o aplicaciones, ¿sí? Cuando el demandante se encuentre en territorio nacional. Entonces, en estos casos, por ejemplo, sería ¿cuál les parece o cuál se les ocurre que puede entrar dentro de esta categoría? ¿Qué empresa conocida puede entrar en esta categoría? Que presten servicios, por ejemplo, de video o de audio. Netflix, por ejemplo, está diciendo, claro, es una empresa no residente que a través de una plataforma tecnológica brinda contenido, ¿sí? Puede Entonces, ser Netflix. Netflix puede ser, sí, está bien. Netflix, Spotify, por ejemplo, también, ¿sí? Cualquiera de estas plataformas ahora hay nuevas que brindan servicio, que brindan contenido,
Bueno, se van a considerar que el 100% de esa renta que obtienen es de fuente uruguaya. ¿Cuándo? Cuando el demandante del servicio, o sea, nosotros los consumidores, estemos ubicados en Uruguay. Entonces, en ese caso se considera que esa renta que obtiene por esa transmisión de contenido es de fuente uruguaya. ¿Bien? ¿Y cómo se prueba o cuál es la presunción que hay que el demandante está ubicado en Uruguay? Y bueno, se presume que si yo pago ese servicio mediante una tarjeta de crédito, mediante un medio electrónico de pago general emitido en Uruguay, el demandante se encuentra en Uruguay. ¿De acuerdo? O sea, yo pago con mi tarjeta de crédito emitida en un banco en Uruguay, bueno, se va a considerar, aunque yo esté en el exterior, que el demandante se encuentra en el país. ¿De acuerdo? Entonces, para estas empresas, el 100% de la renta que obtiene por la venta o las suscripciones en Uruguay se considera renta de fuente uruguaya. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Sí, estas empresas entonces tienen que pagar IRAE. Tienen que pagar IRAE. Dale, bien. Tienen un régimen especial porque estas empresas pueden pagar sus impuestos en dólares y demás, pero es algo muy puntual, ¿sí? Pero van a pagar IRAE. Tienen un régimen especial de pago, no tienen por qué pagar todos los meses y demás, pero pagan, o sea, se hace el pago de IRAE. ¿Bien? Bien, gracias. Otros casos de rentas parcialmente de fuente uruguaya son las agencias de noticias internacionales que trabajan en el país. En ese caso se considera un 10% de la renta que obtiene la agencia, que es de fuente uruguaya, ¿sí? En el caso de la cesión de uso de contenedores, esto para el puerto, se considera que el 15% de esa renta es de fuente uruguaya, ¿sí? Y acá tenemos otro tipo de servicios que son la mediación e intermediación en servicios prestados a través de Internet, plataformas o aplicaciones o similares, ¿sí? Esto es distinto a lo que vimos hoy, Netflix, por ejemplo. Acá, ¿cuál sería el servicio? ¿Quién hace intermediación, por ejemplo, en el servicio de transporte? ¿Quién se les ocurre? O en el servicio de alquileres. Uber. Uber, por ejemplo. Uber es un intermediario que utiliza una plataforma tecnológica, ¿no?, para intermediar entre la oferta y demanda del servicio de transporte. Tienen, por ejemplo, no sé, Booking para el tema de arrendamiento o hoteles o reserva de hoteles, ¿sí? En esos casos son empresas del exterior que utilizan una plataforma tecnológica automatizada y que intermedia entre la demanda y oferta de determinados servicios. Bueno, ¿cómo se va a considerar esa renta? Si el demandante y el oferente están en territorio uruguayo, ¿sí?, ahí se va a considerar que el 100% de la renta es uruguaya. ¿Cuál sería el caso? Por ejemplo, en el caso de Uber. En el caso de Uber, yo, demandante del servicio, y el chofer que presta el servicio, los dos se encuentran en Uruguay. Tanto el demandante y el oferente están en territorio uruguayo. Entonces, en esos casos, la comisión que cobra por esa intermediación o por esa prestación de ese servicio es una renta 100% de fuente uruguaya. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa cuando el demandante o el oferente está en el exterior? Eso sería el caso, por ejemplo, de Booking, por ejemplo, para reserva de hoteles, ¿no? Ahí puedo tener un hotel ubicado en Uruguay y quien hace la reserva es, por ejemplo, una persona del exterior. Entonces, ahí el demandante, quien solicita la reserva del servicio, es un extranjero ubicado fuera de Uruguay. Quien es el demandante o oferente del servicio en ese caso es el hotel que está ubicado en Uruguay. Entonces, una parte está en el país y una parte está en el exterior. Entonces, en ese caso se considera que solo el 50% de la renta es de fuente uruguaya. ¿Bien? ¿Alguna consulta? Y por ejemplo, si en vez de que yo esté registrado en Booking, viene un extranjero directamente al hotel y me contrata. Ahí porque me paga con una tarjeta del extranjero, ¿cómo corre por esto?
perdón que no escuché la primera parte. O sea, si no usa el servicio, no te entendí bien la pregunta. Claro, en vez de contratarme por Booking, Sí, que en realidad venga al hotel y sí. me contrate directamente, pero él sea extranjero. No, en ese caso, eso es una Va a renta de ser- Fuente Uruguaya. El es hotel toda. es toda, pero además, en ese caso, ahí Booking no participa. O sea, es directamente, la persona viene, va al Claro, sí, sí, hotel por eso. y directamente contrata con el hotel. Entonces, ahí no hay ningún intermediario. O sea, ahí Booking no participa. O sea, ahí no va a tener ninguna comisión. Y para el hotel, lo que va a hacer es una renta 100% de Fuente Uruguaya, por más que se lo venda a un extranjero el servicio, pero para el hotel está ubicado en Uruguay y está ejerciendo, desarrollando una actividad en Uruguay, 100% en Uruguay. Por más que pague con una tarjeta extranjera, por Por ejemplo. más que pague con una tarjeta extranjera, eso no importa. Eso es solamente a los efectos de la presunción de dónde se ubica oferente y demandante para estos casos particulares, ¿sí? Cuando se usan aplicaciones o plataformas de intermediación. ¿Bien? Claro, en realidad, y en este caso, porque me queda una duda, porque ahí un compañero puso, entonces le diría que contrate por Booking. En realidad el 50% es No, para Booking, no es para el claro, hotel. Claro, esa es la claro. confusión que No, no, me no, gestionó. no. A ver, claro, el hotel siempre va a ser el Siempre 100%. va a ser claro. ¿Ah? Esto estamos hablando de, como dice acá, son entidades no residentes, o sea, entidades del exterior, que utilizan una plataforma o un sistema automático, automatizado, ¿sí? Para intermediar entre la oferta y la demanda. ¿Ah? Entonces, el hotel que está en Uruguay siempre paga el 100%. Si participa en alguna de estas aplicaciones, por ejemplo, Booking, el intermediario, el que sea, bueno, si tanto oferente como demandante, imagínense que yo, residente, o por Booking contrato un hotel acá en Uruguay. Bueno, oferente y demandante va a estar en el país. Entonces, Booking va a tener esa comisión grabada al 100%. ¿De acuerdo? Si quien contrata es un argentino y un hotel en Uruguay, una de las partes está en Uruguay, la otra está en el exterior. Entonces, como el demandante o el oferente, en este caso, está en el país, solo el oferente, el 50%, pero para Booking. Para el caso del hotel es siempre el 100%. ¿De acuerdo? Juan Ignacio, que estabas preguntando en el chat, ¿se entendió? Ah, esta parte se ve el 100% para el intermediario. El hotel siempre es 100% grabado. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta de este tema? Seguimos entonces. Acá preguntan en el chat si un uruguayo va a un hotel extranjero y el uruguayo paga con tarjeta uruguaya, me imagino que contratando el servicio, ¿no? Por Booking. Bueno, en ese caso, el demandante está en el país y el oferente está en el exterior. O sea, caemos en el segundo caso. Si participara un intermediario ahí, por ejemplo Booking, sería el 50% de la comisión que recibe, va a quedar grabada por Fuente Uruguaya. Va a ser considerada Fuente Uruguaya. Y el hotel, no, porque el hotel en ese caso es un hotel que está en el exterior. El hotel en el exterior no va a estar grabado por IRAE, va a estar grabado por el impuesto en el país donde esté ubicado. ¿Bien? El tema, no se confundan el medio de pago. El medio de pago solo aplica, y ya les digo, es una presunción para determinar dónde está oferente y demandante. ¿De acuerdo? Pero después en los otros casos, si viene un extranjero y paga con tarjeta uruguaya o del extranjero, el hotel es una renta 100% de fuente uruguaya. Si vamos, como planteaba acá el compañero, afuera, a un hotel en el exterior, y pagamos con una tarjeta uruguaya, no importa. O sea, el hotel va a quedar grabado por el impuesto a la renta que tenga en el país donde está ubicado. ¿Sí? Bueno. Y acá el artículo 4, ¿sí? Nos permite determinar, o sea, vieron que hasta ahora vimos determinados criterios fictos, ¿sí? Para las agencias de noticias, para el uso de contenedores, para los distintos puntos que hemos visto. ¿Qué pasa? Eso es un criterio ficto, pero la empresa puede optar por determinar un criterio real, decir, no, la renta de fuente uruguaya es tanto, y demostrarlo y tener un criterio válido, técnicamente válido, para hacer la liquidación, ¿sí? Con un criterio, con otros porcentajes.
Entonces, en esos casos se permite, pero adoptado un procedimiento, ese procedimiento no puede ser variado por el plazo de 5 años y para su modificación posterior se requiere la autorización de la DGI. ¿Sí? O sea, yo puedo ir por esas tasas fictas o ese porcentaje ficto de renta de fuente uruguaya o puedo ir por determinar mi renta en forma real. Pero una vez que elijo optar por una forma real, tengo que mantener ese criterio por 5 años y después necesito la autorización de la DGI si lo quiero cambiar. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver otro caso especial de rentas de fuente uruguaya, ¿sí? Que se da cuando nosotros realizamos alguna actividad específica y salió una resolución, la resolución 51 del año 97, ¿sí? Esta resolución, ¿cuándo aplica? Aplica a aquellas rentas generadas en las siguientes operaciones. Son operaciones de compra-venta de mercaderías situadas en el exterior que no tengan por origen ni destino el territorio uruguayo, o la otra hipótesis que se maneja es intermediación en la prestación de servicios, siempre que los mismos se presten y utilicen económicamente fuera de Uruguay. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el caso? Después vemos cómo se calcula. En este esquema, vamos a mirar el esquema. Nosotros tenemos, imagínense una sociedad anónima uruguaya, ¿sí? Instalada en Uruguay, que lo que hace es compra determinada mercadería, imagínense en China, ¿sí? Y se la vende directamente a, no sé, a Brasil. La trae de China y la vende en Brasil. Esa mercadería, ¿sí? Nunca pasa por territorio uruguayo, o sea, directamente se la compramos a nuestro proveedor, la embarcan en China y el barco va directamente a nuestro cliente en Brasil. Ese es el flujo de la mercadería, o sea, pasa del país A al país B sin pasar por Uruguay. Y la mercadería es facturada desde China, por ejemplo, a nosotros, y nosotros se la refacturamos a Brasil. ¿De acuerdo? Este es el flujo de la documentación, de la facturación. El país A nos factura a nosotros y nosotros le facturamos al país B. Pero la mercadería viaja directamente de A hasta B. ¿Sí? Ponen acá en el chat, va por tránsito, o sea, no es lo que se llama un tránsito aduanero, o sea, la mercadería nunca ingresa al país, o sea, no pasa ni por puerto, ni por aeropuerto, ni en tránsito, o sea, la mercadería no tiene que entrar nunca a Uruguay, ¿de acuerdo? Es el caso que yo les digo, compro en China, el barco sale de China y llega a un puerto en Brasil, y yo lo único que hago es refacturar, tampoco en zona franca, o sea, no puede entrar a territorio uruguayo, ninguna parte del territorio uruguayo. Ni puerto, ni aeropuerto, ni tránsitos, ni zonas, ni depósitos fiscales. O sea, no puede entrar a Uruguay. Bien, en ese caso se puede aplicar este régimen. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el esquema de la resolución 51. Mercadería o servicios que viajan directamente del país de origen al país de destino, y nosotros lo que hacemos es recibimos la factura de compra y refacturamos al país B. ¿Bien? ¿Se entiende cuál es el esquema, cómo funciona? O sea, cuál sería el caso a aplicar. Es lo que se llama operaciones de trading, ¿sí? De intermediación. ¿Bien? Entonces, en esos casos, ¿cómo vamos a determinar la renta de fuente uruguaya? ¿Por qué? ¿Por qué hay renta de fuente uruguaya acá? Porque imagínense que tenemos una sociedad anónima acá, o una contribuyente dirá en general, ¿sí? Que tiene alguna actividad desarrollada acá. Si bien la gran parte del capital y el trabajo pueden desarrollarse en el exterior, porque en verdad lo que vamos a hacer es comprar en el exterior, vendemos en el exterior, o sea, la mercadería no pasa por acá, capaz que, no sé, ni tenemos cuenta acá, pero sí lo que hacemos es tener una pequeña actividad en Uruguay. Entonces, esa pequeña actividad que queda en Uruguay se va a considerar renta de fuente uruguaya. Si se cumplen estas condiciones, ¿sí? Que la mercadería no tiene por origen y destino Uruguay, o que los servicios, es válido también para intermediación de servicios en el exterior, ¿cómo vamos a determinar la renta de fuente uruguaya? La vamos a determinar de la siguiente forma. Vamos a tomar como renta neta el 3% de la diferencia entre el precio de venta
menos el precio de compra. ¿Sí? Y eso va a ser la renta de fuente uruguaya. ¿De acuerdo? Y luego, sobre esa renta de fuente uruguaya, vamos a aplicar la tasa del impuesto del IRAE, que es el 25%. Pero la renta que vamos a considerar de fuente uruguaya es el 3% de esa diferencia entre precio de venta y precio de compra. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? No, ¿No? Y tengo acá un ejemplo numérico, así vemos. Sí, allí en el chat que me pusieron, ¿cuál es la parte que te faltó escuchar? Repito, decime bien qué es lo que... Lo del 25%, está. O sea, el tema es así. Nosotros, si se dan las condiciones, o sea, que la mercadería no tiene por origen y destino el territorio nacional, y, ¿no? Esas dos condiciones, bueno, vamos a aplicar la resolución 51. ¿Cuánto es la renta de fuente uruguaya a considerar en estas operativas? Va a ser el 3% del precio de venta menos precio de compra. ¿Tá? Entonces, imagínense, estamos acá, a mí me venden a 100 y yo vendo a 120. Entonces, sobre esos 20 pesos de diferencia que yo hago en este pasaje, en esta refacturación, sobre esa diferencia de precios, yo aplico el 3%. Y ese 3% de la diferencia de precios es la renta de fuente uruguaya, la que yo voy a considerar como renta en Uruguay. Sobre esa renta de fuente uruguaya, después yo voy a aplicar la tasa del impuesto. La tasa del impuesto todavía no la vimos, pero la tasa del impuesto les adelanto que es el 25%. ¿De acuerdo? Entonces, sobre ese 3%, que es la renta de fuente uruguaya, vamos a terminar aplicando la tasa del impuesto, que es el 25%. El 3% de la diferencia es la renta de fuente uruguaya. Ok, sí, es eso. Les voy a mostrar les voy a poner un ejemplo numérico. ¿Listo? Acá. Nosotros vendemos en el exterior, o sea, este sería el precio de venta que nosotros vendemos. Sería esta parte de acá. Nosotros vendiendo al país B. Precio de venta. ¿Sí? $100.000. Precio de compra en el exterior, 80.000. Vendría a ser lo que nos factura el país a nosotros, $80.000. Y nosotros le facturamos al país B $100.000. ¿Bien? ¿Cuánto es la diferencia entre precio de venta menos precio de compra? $20.000. ¿Sí? ¿Y cuánto vamos a considerar que es renta de fuente uruguaya en esa operativa? El 3% de esa diferencia, de esos 20.000, o sea, $600. ¿Bien? ¿Y cuánto va a ser el impuesto que vamos a pagar por esta operativa? Y bueno, va a ser la tasa del IRAE, que es el 25%, sobre la renta de fuente uruguaya, o sea, sobre estos $600, que son $150. Entonces vean qué conveniente es este régimen, ¿no? Ustedes terminan pagando sobre una venta de $100.000 o sobre un margen de 20.000, solamente $150 de IRAE. ¿Bien? Sí, se puede liquidar real. Lo que pasa es que para liquidar real en estos casos, como ven, el régimen es bastante conveniente. O sea, se puede liquidar real. Si ustedes quieren, pueden liquidar de forma real, pero tienen que estar 5 años y después si quieren cambiar el criterio tienen que tener la autorización de DGI. ¿Sí? En general, les diría que las empresas que hacen operaciones de trading aplican directamente este régimen porque es bastante favorable, ¿sí? Y es un régimen claro de aplicación. ¿De acuerdo? ¿Quedó más claro con el ejemplo? ¿Tienen alguna duda con esto? Va bien, profe. Bien. Acá preguntan en el chat a qué se le llama liquidar real. Bueno, liquidar real todavía no hemos llegado, pero liquidar real quiere decir que ustedes van a tomar. Vieron que acá, para esta liquidación, hacemos precio de venta menos precio de compra. Y a eso decimos, bueno, de esto el 3% en forma ficta
es lo que nos da el resultado fiscal de la empresa, por decirlo de alguna forma. Y a eso le aplicamos el 25. O sea, acá estamos aplicando un régimen fijo. Si nosotros quisiéramos aplicar real, ¿qué íbamos a tener que hacer? Íbamos a tener que agarrar el balance de la empresa y decir, bueno, vendí 100.000, ¿sí? Compré 80.000, después tuve gastos, no sé, de administración por 5.000, ¿de acuerdo? Y tuve, no sé, gastos bancarios o intereses por 1.000 más. Entonces paso raya y veo cuánto es mi resultado final real. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos a ver más adelante que cuando nosotros tenemos rentas no grabadas, tenemos que asociar gastos a esa renta no grabada. Entonces, capaz que nuestro balance contable, ¿sí? En el caso que yo le ponía, o capaz que a esto tenemos que sacarle, imagínense, otros $10.000 de gastos. Nos daría una utilidad contable de 10.000. Pero sobre esos 10.000 no es que vamos a liquidar el 25%, ¿sí? Vamos a tener que ver qué parte de esos ingresos son rentas no grabadas por IRAE. Vamos a tener que asociar gastos a esa renta no grabada de IRAE. Y entonces, en definitiva, capaz que nuestra base para calcular el 25% va a ser mucho mayor que este ficto. Seguramente sea mayor que este ficto de 600. ¿De acuerdo? ¿Ah? A eso es lo que llamamos liquidez real. O sea, tomar los números reales de la contabilidad del balance, ¿sí? Y calcular sobre la renta neta, o sea, sobre ventas, menos los costos, menos todos los gastos que tenemos, ¿sí? Deducibles, la renta neta sobre la cual calcular el impuesto. ¿Bien? Acá no, acá estás liquidando de una forma ficta. Date cuenta que en esta liquidación solamente se considera el precio de venta y el precio de compra. No estamos considerando ningún otro gasto de la empresa. ¿Se entendió allí, Belén, que consultaba? ¿Sí? ¿Se entienden? Bien. Bueno. Entonces, ya les digo, este régimen es muy conveniente. O sea, ustedes están pagando un IRAE muy bajo sobre el precio de venta o sobre el mismo margen. Entonces, generalmente las empresas que se dedican a las operativas de trading utilizan esta forma de liquidación, ¿sí? Bueno, por acá estamos terminando lo que es el aspecto espacial del hecho generador. Nos queda por ver ahora el último aspecto del hecho generador, que es el aspecto temporal. Antes de pasar al temporal, no sé si tienen alguna consulta de esto, de lo que hemos visto hasta ahora. Bien. Si tienen consulta, seguimos. Bueno. Aspecto temporal. El IRAE, el aspecto temporal lo vemos, está en el artículo 8 del título 4, ¿sí? Y el IRAE se basa en el principio de lo devengado, ¿sí? El IRAE se define que es un impuesto de carácter periódico, ¿sí? Y es un impuesto que se configura al finalizar el periodo de liquidación, o sea, el año, ¿sí? Dice el artículo 8 del título: las rentas, año fiscal. Las rentas se imputarán al año fiscal en que termine el ejercicio económico anual de la empresa, siempre que se lleve contabilidad suficiente a juicio de la DGI. En caso contrario, el ejercicio económico anual coincidirá con el año civil. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos que ver que las rentas se van a imputar, ¿sí? al cierre del ejercicio, o en el ejercicio en el que fueron generadas. Vamos a tener un cierre de ejercicio el 31 de diciembre si nosotros liquidamos bajo el régimen de ficto, o sea, sin contabilidad suficiente. ¿No? Cuando tenemos contabilidad suficiente, el cierre fiscal, la fecha de determinación de nuestra renta, va a coincidir con el año contable, ¿sí? Con el cierre del ejercicio económico. Y hay algún tipo de actividades especiales en algunos sectores donde está predefinido por parte de la DGI que los cierres se tienen que dar en determinadas fechas. Es el caso, por ejemplo, de las empresas agropecuarias, ¿sí? Que en ese caso siempre el cierre se configura al 30 de junio, ¿sí? Salvo
lo dice el artículo 8, dice, los sujetos pasivos que desarrollen actividades agropecuarias cerrarán el ejercicio fiscal al 30 de junio de cada año, salvo que conjuntamente con las mismas se realicen actividades industriales y se lleve contabilidad suficiente, en cuyo caso el cierre fiscal coincidirá con el ejercicio económico. O sea Profe, que ¿eso lo dice mismo en el artículo 8? en el artículo 8 del título 4. Dale, gracias. Entonces, para las empresas agropecuarias va a ser, si solo realizan actividad agropecuaria el 30 de junio, si realizan algún otro tipo de actividad, por ejemplo industrial, agroindustrial, y llevan contabilidad suficiente, podría llegar a variar ese cierre del ejercicio. ¿Bien? Y a esto tenemos, o sea, principio general es principio de lo devengado, ¿sí? Para el cálculo del impuesto. Pero vamos a tener algunas excepciones a este principio, ¿sí? Que es el caso de las rentas por instrumentos financieros derivados. ¿De acuerdo? En este caso, cuando se obtienen rentas por instrumentos financieros derivados, ahí no se reconocen los resultados por devengamiento, ¿no? Se van a reconocer el resultado recién al momento en que ese instrumento se liquida, se cede, se vende o se paga, ¿sí? Es al momento de la liquidación. Acá va por un criterio de lo percibido, si quieren llamarlo, y no de lo devengado, ¿sí? Entonces, como no se consideran ajustes por devengamiento en el caso de estos instrumentos financieros derivados, los activos y pasivos que resultan de la operativa de estos instrumentos tampoco se consideran activos o pasivos a los efectos de la liquidación, ¿sí? O sea, solo vamos a reconocer la renta por instrumentos financieros derivados en el momento en que se liquida el instrumento o que vendemos el instrumento o que lo liquidamos o lo compensamos. ¿Bien? No es no es por lo devengado. ¿Tienen alguna consulta con esto? Hola, buenas tardes. Sí. Hola. Sí, no me quedó muy claro en la práctica cómo podría al 31 de diciembre hacerlo por régimen ficto, porque tengo la contabilidad desordenada, no entendí bien por qué. No, si tú no liquidas, o sea, si tú liquidas por régimen ficto, ¿sí? La fecha de balance es 31 de diciembre. O sea, no hemos entrado a ver los regímenes de liquidación. O sea, tenés una liquidación que es real, lo que yo explicaba hoy, o en forma ficta. Todavía no hemos visto los regímenes de liquidación. Si tú liquidas por régimen ficto, vas a tener que liquidar el 31 de diciembre. Si tú liquidas por régimen real, ¿sí? Con contabilidad suficiente, ahí podés elegir otra fecha de balance. Gracias. O sea, tema de regímenes de liquidación ficto real lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando entremos propiamente en la liquidación del impuesto. Bien. ¿Quedó claro esto de los instrumentos financieros? Hay una excepción al principio general, o sea, acá no va lo devengado, sino que va lo percibido. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna consulta? Si no, por acá lo que hacemos, terminamos la parte del análisis del hecho generador del IRAE, ¿sí? Profe, a mí no me quedó muy claro esto. No sé a qué refiere o si puede poner algún ejemplo o algo para bajar la tierra. La parte de estos instrumentos financieros derivados, Sí, sí. A ver si lo tengo acá en la... Sí, por aquí tengo un ejemplo acá. ¿Se ve ahí? sí, ¿Se ve en pantalla? Imagínense que el 1 de julio del 2020 contrato a futuro la venta de $10.000 a un tipo de cambio de 44 que voy a liquidar el 31 de enero del 21. ¿Sí? O sea, yo me comprometí el 1 de julio del 2020 a vender $10.000 a 44 pesos. No importa el tipo de cambio que yo tenga el 31 de enero del 21. ¿No? ¿Se entiende el planteo? Ese es lo que yo voy a... mi contrato de futuro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno.
Después, yo tengo distintos tipos de cambio, ¿sí? El 1 de julio estaba a 43 el dólar, el 31 de diciembre estaba a 43,60 y el 31 de enero, cuando yo voy a liquidar mi contrato, está a 43,90. ¿Sí? Imagínense que el cierre del ejercicio es el 31 de diciembre de cada año. En este caso, nos agarra un cierre en el medio de ese contrato que va desde el 1 de julio del 20 al 31 de enero del 21. En el medio está el cierre al 31 de diciembre de 2020. ¿Bien? Entonces, si yo devengara el resultado, si yo aplicara y calculara cuánto sería el resultado devengado hasta el 31 de diciembre, serían 4.000 pesos. ¿De dónde surgen esos 4.000? Yo al 31 de diciembre tengo esos $10.000 por la cotización de 43.60, ¿sí? Dato de letra, de ejemplo, y mi contrato es por $10.000 a 44 pesos, ¿sí? Son por 10.000 a 44. Entonces, yo vendería $10.000 a 44, serían 440.000. Con la cotización que yo tengo el 31 de diciembre, si yo devengo esa utilidad, esa ganancia, estaría ganando 4.000. ¿Sí? Porque yo voy a vender a 44 y el tipo de cambio en ese momento está a 43.60. ¿Me van siguiendo con el ejemplo? Sí, ¿Sí? Bien. sí. Entonces, si yo quiero, lo veo desde el punto de vista contable, devengo una utilidad de 4.000 pesos. ¿Bien? Ahora, desde el punto de vista fiscal, esos 4.000 pesos yo no los voy a computar para el IRAE. O sea, acá no aplica el criterio de lo devengado para los instrumentos financieros derivados, lo que vimos anteriormente. ¿Bien? Entonces, yo acá lo que voy a hacer es no considerarlo, lo voy a dar de alta a esta renta, después vamos a ver la forma en que se liquida el impuesto. O sea, no lo voy a computar. ¿De acuerdo? Cuando yo paso al otro ejercicio, al ejercicio 2021, ¿sí? El día 31 de enero liquido el instrumento. ¿Sí? ¿A cuánto lo liquido? A 44. ¿Cuánto es el tipo de cambio en ese momento? 43.90. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto fue mi resultado en ese momento? Bueno, yo vendía $10.000 a 44 según un contrato, y si yo hubiera vendido en el mercado a 43.90, ¿sí? Hubieran sido 439.000 pesos. O sea, quiere decir que yo gané 1.000 al momento de la liquidación. ¿Me siguen? Sí, ¿Sí? Entonces, recién en este momento, cuando yo estoy liquidando el instrumento, ¿sí? Que genero esta renta de 1.000, ahí lo voy a computar para el IRAE. O sea que yo en mi liquidación, que va desde el 1 de enero del 21 al 31 de diciembre del 2021, voy a computar una ganancia de 1.000 por liquidación del contrato de futuro. ¿De acuerdo? entendido. ¿Bien? ¿Para todos quedó claro? Bien, bueno. O sea que no aplica el criterio de lo devengado. No aplica el criterio de lo devengado. Es una Ah, excepción al criterio de lo devengado. Por eso lo vemos como un caso aparte. Acá solamente se va a computar la renta en el momento o en el ejercicio en el cual se liquida o se vende. Podés no liquidarlo, capaz que antes el instrumento lo vendés, ¿viste? Por eso pueden cotizar en la bolsa, en el mercado. Lo vendés, en el momento que lo vendés, determinás el resultado que tuviste por ese instrumento y bueno, en ese momento computás la renta. Por ejemplo, si lo vendés antes, el contrato por diferencia se lo vendés antes en el mercado secundario. Bueno, si lo vendías, por eh, ejemplo, el 30 de noviembre, vas a calcular el resultado al 30 de noviembre del 20, imagínate, y en ese momento vas a computar la renta que te genera hasta ese momento. claro, ahí está. Gracias. Acá les puse el caso de que va hasta el ejercicio siguiente para que vean que hay un corte en el medio, el cierre fiscal en el medio, y que no se considera para el cálculo, ¿no? Esa ganancia, esa utilidad. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? pero para las demás cosas sí se aplica el criterio de lo devengado, ¿no? Claro, para todo lo demás se aplica el criterio de vengado, Ahí va. salvo para estas situaciones, para la renta proveniente de instrumentos financieros derivados. Solamente. Bien, para todo lo demás sí, se aplica el criterio de lo de vengado. Un momento que les comparto
otras diapositivas. Bueno, ¿tienen alguna otra consulta antes de pasar a esto? De este aspecto o de lo que hayamos visto hasta ahora de hecho generador. ¿No? La 04 no la tienen todavía en el EVA. Si me dan un momentito, se las paso acá por el chat. Sí, ya está subida esa. Ah, ¿está subida? Está así, está ¿Sí? así. Bien. Sí, está. Bien, entonces está. Bueno, entonces vamos a comenzar ahora a analizar cómo vamos a determinar. O sea, hasta ahora lo que hemos visto es el hecho generador, esos 4 aspectos, ¿no? Ahora vamos a empezar a analizar y ver cuál es el monto imponible, o sea, cómo vamos a determinar la renta que va a quedar grabada, que va a quedar comprendida dentro del IRAE, ¿sí? Entonces, el primer tema que vamos a ver es lo que llamamos la renta bruta. ¿Bien? Primero vamos a ver un criterio o un esquema general de cómo se liquida el impuesto, ¿sí? Nosotros vamos a partir de lo que llamamos la renta bruta, que ahora vamos a pasar a ver la definición de la renta bruta, ¿sí? A esa renta bruta, para que tengan una primera idea, la renta bruta sería la venta de la empresa menos los costos de esa venta, ¿sí? Después vamos a descontar aquellos gastos que son deducibles. Esos gastos deducibles van a ser los que son permitidos por la norma y que tengan determinadas características y que estén documentados con determinadas formalidades también, que lo vamos a ir viendo. De esa renta bruta menos los gastos deducibles vamos a llegar a lo que es la renta neta, ¿de acuerdo? Después vamos a tener algunas rentas que son no grabadas, que las vamos a restar de la renta que estamos determinando, y lo que vamos a hacer es sumarle aquellos gastos asociados a obtener esas rentas no grabadas. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos obteniendo rentas que no van a quedar grabadas por IRAE, los gastos que están asociados a generar esas rentas tampoco los vamos a poder descontar de nuestra declaración jurada. Entonces, restamos las rentas y sumamos los gastos asociados. ¿Bien? Por eso está con signo cambiado acá. O sea, la renta no grabada se resta, los gastos asociados a esta renta se suman al cálculo. ¿Bien? Después tenemos el ajuste fiscal por inflación, que eso por ahora no se aplica, se tiene que dar determinadas condiciones para que se aplique el ajuste fiscal por inflación, que no se están dando. Vamos a restar la exoneración por inversiones, ¿sí? Que son determinados beneficios que se da para ciertos contribuyentes en la medida que se invierta en determinado tipo de bienes, que eso también lo vamos a ir viendo más adelante. Y después entonces vamos a pasar a raya y vamos a determinar cuál es la renta neta fiscal del ejercicio, o sea, cuál va a ser el resultado del ejercicio fiscal, ¿de acuerdo? Y sobre ese resultado fiscal vamos a aplicar la tasa del impuesto, la tasa del 25% sobre esa renta neta fiscal. Para que los que consultaban hoy cómo era o cuál era la diferencia entre una renta ficta y una renta real, bueno, en el caso de determinación real tenemos que hacer todo este cálculo, tenemos que aplicar este esquema, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a llegar a esta renta neta fiscal determinada en forma real. ¿Bien? Para que entiendan la diferencia ahora que estamos viendo esto con lo que vimos hoy. En el caso hoy que les explicaba de la resolución 51, nosotros pasábamos directamente aplicando un coeficiente a esta línea de acá, a la renta neta. ¿Se acuerdan que era el 3% de la diferencia entre el precio de venta y compra en el exterior? O sea, no considerábamos todos estos gastos deducibles, renta no grabada, ajuste, o sea, directamente pasábamos a esta línea. Por eso era una liquidación ficta, ¿de acuerdo? Y a eso le aplicábamos el impuesto. ¿Bien? No sé si queda más claro ahora la diferencia entre lo que era ficta y real que hoy consultaban.
Eh, Y y eso, bueno, profe, que sí, dice que sí, se sí, le sí. restan las exoneraciones. Eso es lo que le iba a explicar ahora. Ah, está. Después que determinamos el impuesto, o sea, acá determinamos el impuesto, ¿no? Acá determinamos el resultado fiscal del ejercicio, le aplicamos el 25% y determinamos el IRAE, el impuesto. Y después hay un régimen, ¿sí?, de promoción de inversiones en lo que si uno invierte en determinados bienes, ¿sí?, y logra determinados beneficios o determinadas puntuaciones, por ejemplo, aumentar el personal de la empresa, aumentar las exportaciones, invertir en determinados bienes que generan tecnología más limpia, se consideran tecnología más limpia, tenemos lo que se llama proyectos de inversión y entonces presentamos ese proyecto y lo que hace el Poder Ejecutivo es dar un beneficio sobre el monto invertido, ¿sí? Nos da un determinado beneficio que va a depender de esas, eh, por ejemplo, si aumentamos las exportaciones en determinado porcentaje, si aumentamos la cantidad de empleados, todo eso puntúa en una matriz y llegamos a un resultado. Entonces imagínense que yo invierto $100.000 y en esa matriz sale que yo puedo exonerar un 40%, por decir algo, del impuesto. Bueno, ese 40% del valor invertido yo lo voy a restar directamente en esta línea, ¿sí? O sea que si yo invierto 100.000 y puedo exonerar 40, voy a poder restar hasta 40 de acá, que se resta directamente del impuesto. Hay determinados topes y demás que, no, que después lo vamos a ver, digo, no es ahora, es simplemente la forma introductoria de cómo es el esquema de la liquidación. ¿Bien? Y entonces, después de exonerar, de restar, perdón, la exoneración por proyectos promovidos, llegamos al impuesto a pagar del ejercicio. ¿Bien? Yo tengo una duda, disculpe. Sí, dígame. Si después de la renta neta fiscal aplicás el impuesto, por ejemplo, te da 100, las exoneraciones te permiten, dijiste el 40%, o sea, estarías pagando Tiene un número, tiene un número. ahí No, va, no, tiraste no. un número general. El Sí. impuesto a pagar es, ponerle que sería 600 en total. No, son cosas distintas. Tú tenés una renta, un resultado del ejercicio fiscal, imagínate que son 100. ¿Sí? Sí, El impuesto de ese ejercicio va a dar 25 pesos. 25, perdón, ahí va. 25. ¿Tá? ¿Y qué pasa? Imagínate que vos presentaste por otro lado un proyecto con una inversión de, para no poner el mismo número, una inversión de 50 y te dieron el 40% de beneficio sobre esa inversión. O sea, tenés una posible exoneración de 20. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Sí? Entonces, sobre los 25 pesos de impuesto que vos determinaste acá en esta línea, vas a poder restar 20 de esa exoneración. Hasta 20 de esa exoneración. En pesos, ¿cuánto sería eso? Que bueno, o sea, el 40% de 50 son 20. Ah, hasta 20 pesos podrías restar. Claro, está. Hasta 20 Este es podría restar. ese es un Claro, ejemplo, un ejemplo genérico. Claro, ejemplo genérico, entendí. o sea, no, el porcentaje, o sea, lo único que acá es cierto es la tasa del 25, el otro te tiré un 40% por decirte algo, no es que, no, es Claro, sobre, puede ser 40, el 38, el 70, o sea, te dije un ejemplo para esos 20, hasta esos 20 puedes restarlos de acá abajo, de esta línea. está. Gracias. ¿Bien? Profe, una Sí, consulta, o sea, muy difícil que se dé el caso, pero si superara esta exoneración por proyectos promovidos, lo que me dio, o sea, ponerle que tendría para 80 pesos de los 75, ¿me quedan ujú. para el ejercicio siguiente o No, eso después lo vamos a ver, pero te adelanto. En verdad se puede descontar, no se puede descontar imagínate que tengas 25 de impuestos, ¿sí? Y tenés para exonerar por proyecto 30. ¿No? No es que puedas exonerar los 25, hay un tope que está dado en el 90% del impuesto del ejercicio. O sea, vas a tener que pagar siempre el 10%. En el caso que yo te puse, si te daba 25, vas a poder exonerar, si tenés proyecto, hasta 22,5. 2,5 siempre vas a tener que pagar. El 10% del impuesto del ejercicio lo vas a tener que pagar. ¿Tá? Y lo que te sobra, sí, lo vas a tener que utilizar lo puedes utilizar en el ejercicio siguiente. ¿Quedó claro? ¿Sí?
O sea, ya le digo, es muy genérico, esto lo vamos a ver más adelante, pero les quería plantear el esquema general y cómo es que cómo funciona la mecánica de la liquidación. ¿Bien? Perfecto. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, entonces después de ver este esquema general, vamos a ir Disculpe, yo tengo Sí, otra sí, consulta, sí. disculpe que lo corté. No, no sé. En donde dice gastos asociados a renta no grabada, es por ejemplo, si yo obtengo rentas por venta, por ejemplo, ahí sería el costo de venta, por ejemplo. El costo de venta tendría que sumarlo, Por ejemplo, o sea, por si ejemplo. vos tenés una venta que se dé está bien, en el caso más fácil, una venta de algo que esté exento, todo lo que está, o el costo, o gastos, porque vas a ver que hay gastos directos, por ejemplo, el costo podría ser, pero imagínate, gastos indirectos, ¿no? Porque vos tenés parte de la administración, parte de otros Claro. gastos que tenés que prorratear y decir, bueno, este porcentaje está asociado a esta venta o este ingreso que no está grabado. Entonces yo sumo eso, porque como lo quito de mi liquidación, tengo que sumar el gasto asociado a eso. Entendido, gracias. ¿Bien? ¿Alguna, alguna otra duda? ¿Consultas? Bien. Bueno, vamos a pasar ahora entonces a analizar cada uno de estos ítems, ¿no? Vamos a empezar con la renta bruta, después vamos a ver cuáles son los gastos que podemos deducir para llegar a la renta neta, ¿sí? Después vamos a ver aquellas rentas que no están grabadas, ¿sí? Y bueno, y después vamos a ver al final lo que es la exoneración por inversiones y la exoneración por proyectos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ir analizando ahora es entrando en cada uno de estos capítulos, viendo la norma, viendo qué es lo que se graba, cómo se calcula, ¿sí? Para ir avanzando en la determinación de esta renta neta fiscal, que es lo que vamos a querer llegar. O sea, queremos llegar a saber sobre qué monto aplicar el impuesto, la tasa del 25%. ¿Bien? Entonces vamos a renta bruta. La renta bruta está tratada, está definida en 3 artículos del título 4. ¿Sí? Son los artículos 16 a 18. Entonces, ¿cómo se estructuran esos artículos? Tenemos un artículo 16 que nos da la definición general, ¿sí?, de lo que es renta bruta. Después tenemos el artículo 17 que hace una enumeración de algunas situaciones específicas que también son consideradas renta bruta. Y por último, el artículo 18 del título, donde nos indica cuáles son las excepciones, o sea, cuáles son aquellas rentas que no vamos a considerar renta bruta obtenida por una empresa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a ver lo que dice el artículo 16. Si vamos al artículo 16, dice, constituye renta bruta el producto total de las operaciones de comercio, de la industria, de los servicios, de la agropecuaria o de otras actividades comprendidas en el artículo 2 de este título que se hubieran devengado en el transcurso del ejercicio. ¿Sí? Cuando dicho producido provenga de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por el total de ventas menos el costo de adquisición, producción o en su caso valor a la fecha de ingreso del patrimonio o valor en el último inventario de bienes vendidos. ¿Sí? A tal fin se considera venta neta el valor que resulte de deducir a las ventas las devoluciones, bonificaciones y descuentos u otros conceptos similares de acuerdo a los usos y costumbres de plaza. ¿Ah? Entonces, ¿qué es renta bruta? Un poco lo que yo les comentaba hoy. La renta bruta vendría a ser, si quieren verlo desde el punto de vista contable, ¿a qué se asimilaría? Si entendieron la definición. ¿Qué les parece? Al resultado, ¿A qué resultado? ganancia o pérdida. Pero resultado del ejercicio u otro resultado. Porque acá estamos hablando de venta bruta, ¿viste la definición? Es la venta neta, o sea, venta menos devoluciones, menos bonificaciones, menos los costos de adquisición o producción. Si hiciéramos una similitud con la contabilidad, ¿qué sería esto? Sería el resultado bruto, el margen bruto. Claro, No bruto. no la última línea de estos resultados, sino ventas menos costo de venta o costo de producción.
¿Bien? Entonces acá tenemos varios elementos. O sea, tenemos que considerar las ventas, como dice acá, ¿no? Provenga de la enajenación de bienes. La renta está dada por la venta menos el costo de adquisición o producción, nos dice la norma, ¿sí? O de entrada al patrimonio. Si estamos vendiendo un bien que entró al patrimonio, vamos a tener que considerar ese costo al momento de ingresar. Y estamos hablando de, a su vez, ventas netas. O sea que si tenemos devoluciones, bonificaciones por cantidad, bonificaciones financieras, lo que sea, vamos a tener que descontar de esa venta para llegar a la venta neta. ¿Bien? Y a esa venta neta le vamos a tener que restar el costo de adquisición o producción. ¿De acuerdo? Y aparece acá un concepto que es el de la regla candado. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? Con la regla candado. Bueno, cuando nosotros estamos liquidando el IRAE, vamos a tener que analizar si la contraparte que nos vendió o nos presta un servicio o nos realiza una venta, también se encuentra grabada por IRAE. ¿Sí? Nosotros solo vamos a poder descontar aquellos gastos que para la contraparte, ¿sí?, representa un ingreso grabado por algún tipo de imposición a la renta. Y además de aplicar la regla candado, que enseguida vamos a ver bien de qué se trata, vamos a tener que aplicar el otro principio, que es el de devengamiento. ¿Sí? Hoy habíamos visto que se consideraban, en el aspecto temporal, las rentas devengadas en el ejercicio. Entonces, consideramos tanto las rentas devengadas, o sea, las ventas que se devengaron en el ejercicio, como aquellos gastos que se devengaron en el ejercicio. ¿Sí? No puedo poner en este ejercicio gastos que todavía no se devengaron o que se van a devengar en futuros ejercicios. O sea, todo tiene que ser devengado, tanto los ingresos como los gastos correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué nos referimos con la regla candado? Dice, interprétase que para establecer el costo o valor a que refiere el inciso anterior, podrán computarse exclusivamente aquellos costos y gastos que cumplan con las condiciones dispuestas por los artículos 19 y 20 de este título. Lo dispuesto precedentemente no obsta la aplicación de excepciones al principio general dispuesto por el 21, 22 y 23, que esto es, después, algunos gastos que son admitidos, más allá que la contraparte no quede grabado por el IRAE. ¿Sí? O sea, en principio general, la regla candado quiere decir que para que ustedes puedan descontar un gasto, ¿sí?, tiene que estar grabado para la contraparte y tienen que ver en qué porcentaje está grabado para la contraparte. ¿Sí? Si estuviera en un porcentaje menor a la tasa que yo puedo descontar el IRAE, mi descuento va a ser en forma proporcional. ¿De acuerdo? Ejemplo. Imagínense que yo pago un alquiler. Yo, empresa, contribuyente de IRAE, pago un alquiler. Como vimos, la tasa del impuesto a la renta para la empresa es del 25%. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo le pago un alquiler a una persona física. Esa persona física, ¿qué impuesto tributa? Lo que vimos en las primeras clases. Una persona física que solo tiene un inmueble que lo alquila. IRPF. IRPF. IRPF, ¿no? No es contribuyente. IRPF. En principio no es contribuyente de IRA, contribuyente de IRPF. ¿Cuánto es la tasa del IRPF? Bueno, la tasa del IRPF es del 12%. ¿Ah? Entonces la persona sobre ese alquiler va a pagar una tasa del 12%. Entonces imagínense que la empresa tiene un alquiler mensual de 100.000 pesos. Si la empresa pudiera descontar todo el gasto, ¿sí?, la empresa bajaría 100.000 pesos, ¿sí?, en su estado de resultado fiscal, por decirlo de alguna forma, y se ahorraría el 25 de esos 100.000. Serían 25.000 pesos de ahorro. ¿De acuerdo? Eso sí pudiera descontar el 100%. Pero la persona física, como tributa IRPF, y tributa una tasa del 12%. ¿De acuerdo? Entonces, la persona física, por esos 100.000, va a pagar ¿cuánto? Va a pagar 12.000 de impuestos. Pero si la sociedad o el contribuyente de IRAE pudiera descontar todo el gasto, podría descontar 25. Entonces, por un lado, hay una persona que por esa renta está tributando 12, y por otro lado, tenemos la empresa, el contribuyente de IRAE, que está descontando 25.000. ¿Van entendiendo hasta allí? ¿Sí? O sea, por una misma renta, una persona paga 12, pero la otra parte descontaría 25.
¿De acuerdo? Bien. Entonces, en la regla candado, además de ver si la otra parte está grabada por una imposición a la renta, en este caso está grabado por IRPF, tenemos que ver a qué tasa está esa persona grabada. Entonces está grabada solamente al 12%. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a poder descontar una proporción de ese gasto. ¿Cómo va a ser la proporción de ese gasto? Vamos a tener que tomar la tasa que paga la persona, por ejemplo, el 12% por los alquileres, y vamos a tener que dividirla entre la tasa que nosotros aplicamos para la empresa, que es 25. Entonces vamos a calcular un coeficiente 12 dividido 25, y eso nos da 48%. ¿Sí? Entonces nosotros, en ese caso, cuando estamos contratando, un contribuyente dirá y contrata un alquiler con una persona física, y esa persona física está pagando IRPF por esa renta de alquiler, nosotros vamos a poder descontar únicamente el 48% del gasto. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? O sea, si la persona nos cobra un alquiler de 100, nosotros fiscalmente solo vamos a poder contabilizar como gasto a los efectos fiscales, o vamos a computar como gasto a los efectos fiscales, 48.000. ¿Sí? De esa forma, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un gasto de 48.000, ¿sí? Y le aplicamos la tasa del 25%, nosotros nos estamos ahorrando 12.000 pesos de impuestos. Y por otra parte, si miramos qué es lo que está tributando la persona física, sobre esos 100.000 está pagando 12.000 también, el 12%. Entonces, en ese caso, ahí lo que tributa la persona es lo mismo que nosotros descontamos. ¿Bien? Entonces, en ese caso aplicamos ese coeficiente, tasa que paga la contraparte sobre la tasa de IRAE. En ese caso llegamos al 48%, 12 dividido 25. ¿Se entendió? Sí, clarito. Y si la contraparte está exonerada, Si la ¿no tiene una contraparte, exoneración? si tiene exoneración, por ejemplo, no sé, ahí va a depender, porque hay algunos casos, por ejemplo, si tú estás exonerado, depende de qué tipo de actividad o qué tipo de servicio te preste. Si está totalmente exonerado, capaz que tú no lo podés descontar como gasto. En algunos casos, cuando hay exoneración, la norma permite descontar cierta parte del gasto, ¿sí? Pero siempre es, si hay exoneración, que va a ser cero lo que podés descontar, o a menos que la norma te diga, bueno, en este caso podés descontar tanto. Caso específico que se los comento solamente para ejemplificar. En el caso del desarrollo de software, las empresas que prestan servicios de desarrollo de software pueden quedar exoneradas 100%. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si fuéramos a esta norma que estamos explicando, la tasa para la parte, con la contraparte sería 0, sobre 25 podrían llegar a descontar 0, caso general, ¿no? Pero hay una norma específica que dice que en ese caso se puede descontar el 60%, ¿ah? de lo que te factura la contraparte. ¿Ah? Pero eso son normas específicas. En general, si está exonerado, no deberías descontar, porque la otra parte no tiene renta, no paga renta, no tiene una imposición a la renta. ¿De acuerdo? Hay algunos casos que son excepción. ¿Bien? O sea, perdón, una consulta. En este ejemplo que usted puso es, yo le pago a una persona física para alquilarle el lugar. Ese es Para el caso que alquilar, está poniendo. ese es el caso que estoy poniendo, claro. La persona física cobra por el alquiler. Claro, para mí va a ser un costo en realidad, no, Para la no va a ser empresa, una renta. no, claro, para el contribuyente dirá es un costo, es un gasto. Claro. Claro. Lo que estoy viendo es cuánto me ahorro, porque tenés que pensar lo que el 25% se aplica. Cuando se aplica sobre renta neta, podés ver que el 25% se aplicaría sobre los ingresos y sobre los gastos, ¿no? De ahí llegás a la renta neta. Entonces, lo que yo lo que te quería mostrar es, si yo pago 100 de alquiler, ¿sí? En teoría, en principio yo debería descontar el 25 de esos 100. ¿Ah? Si lo veo que la renta se separa en ingreso y gasto, capaz que ahí queda más claro. Entonces, de esos 100 me ahorro el 25.000. ¿Bien? Entonces, lo que yo les decía es, pero la contraparte está pagando 12. Entonces ahí, como que ahí la otra parte paga 12 y yo descuento 25. Entonces eso es lo que la norma quiere prevenir, y entonces lo que me dicen es, se puede descontar, la contraparte tiene una imposición efectiva de la renta, pero es menor.
Entonces aplica el coeficiente 12 sobre 25. Claro, entendí. ¿Ah? Es por ese lado. O sea, no es una renta, es un gasto, pero pensalo que la Claro, renta se divide en ahí dos, va. en ingresos y gastos. Entonces siempre tenés que analizar cuánto es lo que te afecta o te impacta en tu liquidación. ¿Me entiendes? Entendido. ¿Bien? Yo lo que no entendí es, pago el 12 sobre el 25, no entendí esa No, parte. no. Pagas así. Contribuyente de IRAE paga 100 pesos o 100.000 pesos de alquiler a una persona física. ¿De acuerdo? La persona física, ¿sí? En su liquidación individual, lo que toma son esos 100.000 pesos y paga el 12% en concepto de IRPF. Paga 12.000 pesos a DGI. ¿De acuerdo? La persona física. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, hasta ahí sí, lo que no entendí era Da. la empresa. Bueno, ahora, vamos a verlo del lado de la empresa. La empresa tiene un gasto por 100.000 pesos. ¿De acuerdo? Como principio general, ¿sí? Tengo que ver, lo primero que tengo que ver es, aplicando la regla candado, es si la contraparte tiene una imposición a la renta o no. En este caso, ¿tiene una imposición a la renta? Sí. Paga IRPF la persona. ¿De acuerdo? Sí, ¿Sí? La persona. Entonces, después lo que tengo que ver es si esa tasa que paga la persona, ¿sí? Es la misma tasa que yo aplico para descontar los gastos, ¿sí? O es una tasa menor. ¿Ah? ¿Yo cuál tasa voy a aplicar para descontar mis gastos? Voy a aplicar el 25%, porque yo aplico 25, lo que le decía el otro compañero, 25 sobre renta neta. ¿Cómo puedo abrir ese 25 sobre renta neta? Es el 25 de los ingresos menos el 25 sobre los gastos. ¿De acuerdo? sí. Ah. Entonces, yo en principio podría descontar, si pago 100, ¿sí? Debería descontar el 25% de 100, de ese gasto. ¿De acuerdo? En principio. Pero, como la contraparte tiene una tasa de imposición a la renta menor que la que tengo yo, menor al 25%, ¿sí? Lo que yo voy a poder descontar es el coeficiente que sale de hacer 12, que es la tasa que paga la persona física, sobre 25, que es la tasa que yo pago o yo deduzco mis gastos. ¿Vas entendiendo hasta ahí? Ah, bien, está, puedo descontar ese 12 sobre 25. Ese 12 sobre 25. O sea, yo puedo descontar 48.000 pesos, puedo computar en mi liquidación, si bien yo pago 100.000 pesos, le pago a la persona, yo en mi liquidación solo voy a poder descontar 48.000 Sí, pesos. bien. Bien, entonces, si yo descuento 48.000 pesos, ¿sí? Y le aplico la tasa esa del 25%, ¿cuánto es lo que efectivamente estoy descontando en el impuesto? Nunca puedo descontar. Profe, se le trancó. No se escucha, no se escucha bien, profe. Quedó congelado. Hola, ¿me escuchan? Se había cortado la conexión. Bien. Sí, que Bien, ahora lo escuchamos. Quedó en, ahora se nos cortó en donde dijo que computarían solo 48.000 pesos. solo 48.000 pesos, claro. ¿Por qué 48? Salía de hacer el 12% de la persona física sobre el 25% del IRAE, ¿de acuerdo? Ahí dice el 48. Entonces, sobre esos 48 que fiscalmente yo voy a considerar como pérdida, le aplico esa tasa del 25%, ¿sí? Que para ver lo que efectivamente yo recupero de IRAE. Yo recupero el 12
perdón, recupero el 25 de 48, que son 12.000 pesos. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí, ahora sí. Ahora sí, Muchas gracias. entonces, lo que yo recupero, lo que puedo en teoría recuperar de impuestos son 12.000, que es exactamente lo que paga la contraparte, 12.000. ¿Ah? Porque si no se podía dar el caso de que yo descuente 25 y la contraparte paga 12. Entonces eso se podía dar lugar a maniobras y demás, ¿no? De que yo, por ejemplo, fuera el dueño del local y a su vez soy el dueño del negocio, de la sociedad que hace el negocio. Entonces yo cobraría 100, pagaría 12 y si no existiera la regla candado, la sociedad descontaría 25, entonces saldría ganando. ¿De acuerdo? Profe, una consulta. ¿Y aquellos que tenían la opción que eran rentas puras de trabajo y tenían la opción de IRAE, o sea, ¿cómo me doy cuenta si tengo Bueno, para descontar 25? en el caso de que, está bien la pregunta, en principio, como les dije, ¿no? O sea, una persona física que tiene un alquiler, en principio es IRPF, salvo que opte por liquidar IRAE. Si la persona opta por liquidar IRAE, bueno, va a tener que comunicarle a ustedes que está tributando IRAE, y entonces en ese caso, ¿sí? La empresa va a poder descontar el 100% del impuesto. ¿Por qué? Porque la tasa efectiva que va a pagar la persona física es 25 y la tasa que yo descuento es 25. Entonces el coeficiente ahí sería 25 sobre 25. ¿Sí? Ahí puedo descontar el total. Pero ahí tendría que consultar con la persona a la que contrato qué es lo que está liquidando. En alguna constancia de que está liquidando el IRAE. ¿Sí? Claro, pero una consulta, eso en realidad no me beneficiaría a mí, ¿no? Porque sería descontar una pérdida, ¿no? ¿Cómo descontar una pérdida? Claro, porque en mi contabilidad, si yo estoy pagando un alquiler, no sería una ganancia, sería una pérdida. No es una ganancia, pero es lo que yo te explicaba. O sea, el IRAE va sobre renta neta, o sea, sobre ingresos menos gastos. ¿Entendés? Entonces, esa renta neta la podés separar. O sea, en vez de pensar el 25 sobre renta neta, pensá que es el 25 sobre los ingresos menos el 25 sobre gastos. Si vos tenés gastos, lo que terminás haciendo es tributando menos IRAE. Tu base imponible para el cálculo de IRAE es menor. Es Claro, un sería gasto. como que se netean entre sí. Claro, o sea, por eso tiene que pensarlo que la renta neta, piénsenla como ingresos menos gastos. Entonces, si ustedes tienen más gastos, van a poder descontar el 25 de esos gastos. Y si tienen más ingresos, va a ser el 25 sobre esos ingresos. O sea, eso es lo que le da la renta neta. ¿A cuánto? Tienen más gastos, son más gastos deducibles y cumplen todas las condiciones del monto imponible, o sea, van a tener menos renta neta. Y por lo tanto van a pagar menos IRAE. Ah. ¿Sí? ¿Queda Sí, claro? medio, un poco confuso, pero sí. Sí, o sea, es la primera vez que ven el tema, entonces ver eso, ver la contrapartida y ver qué es lo que ustedes pueden ahorrarse de IRAE, entiendo que es un poco complicado, pero piénsenlo así, la renta neta, ábranla en dos, en lo que es ingresos y gastos. Entonces, piénsenlo que pagan el 25 sobre los ingresos y descuentan el 25 sobre los gastos. Entonces ahí es que tributan el 25 sobre la renta neta. Gracias. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Se entendió esto? Sí, yo quiero hacer una consultita. Sí, Ese coeficiente, que en sí. este ejemplo, particularmente en este ejemplo de 48%, ¿hay alguna chance de que sea al revés, que la otra persona pague un impuesto mayor y el coeficiente sea mayor al 100%? No, se puede dar un caso, o sea, el numerador del coeficiente podría llegar a ser mayor, después vamos a ver cuando veamos la deducción de gasto para el IRNR, por ejemplo, y más, pero nunca se puede superar, o sea, nunca pueden descontar más del 25, o sea, siempre el tope está en 25 sobre 25. ¿Sí? Les comento nada más. Imagínense que un no residente tributa el impuesto a la renta de no residente, que es el 12%. ¿Sí? Y tiene una tasa en el exterior del, por decir algo, 30%. Si ustedes suman las tasas que paga esa persona o esa entidad del exterior, sería en el numerador 12 más 30. ¿Sí? Lo dividen entre 25, pero ese coeficiente nunca les puede dar más de 1. ¿Sí? Siempre arriba está topeado a 25. O sea, nunca pueden exonerar
más de lo que efectivamente pagaron a la contraparte. Bien, ¿Sí? Ese coeficiente siempre es menor a 1. bárbaro. 1 o menor de 1. No, lo último respecto al ejemplo que te puse, a ver si entendí bien, que llegué a los 12.000, a ver si era de casualidad o no. Eh, yo vi que el coeficiente es 48%, Sí. y yo calculé como el 48% de los 25.000 que tenía que pagar, y me dio 12 igual. No sé si está bien el razonamiento. Calculaste, perdón, el 48 de los 25. Ahí va. El 100% de mi impuesto Sí, es 25.000 pesos. sí. Entonces yo dije, bueno, puedo descontar solamente el 48% de esos 25.000 pesos, y me dio también 12.000. No sé si estaba Sí. bien. Sí, o sea, matemáticamente da lo mismo. Lo que pasa que conceptualmente lo que haces es como liquidás o la tasa la aplicás sobre la renta neta, ¿sí? Entonces, lo que vamos haciendo, viste el esquema que vimos hoy, nosotros tenemos que determinar la renta bruta, como vimos, es la venta menos esos costos. O sea, nosotros determinamos a nivel de resultado el gasto deducible. O sea, decimos el alquiler, en el caso que les puse, en vez de 100 es 48.000 pesos que puedo descontar. No voy a aplicar directamente a la tasa. O sea, numéricamente da lo mismo, ¿sí? Pero conceptualmente lo que pasa es que el gasto es lo que vos está topeado al 48%. O sea, te va a dar lo mismo. Numéricamente sí, pero en realidad lo que tenés que topear es el gasto. Pasás de 100 a 48. Ah, bien, muchas gracias. ¿Bien? Bueno. Y vamos a ver ahora. Después sí, continuamos, si me ayudas acá, continuamos con la definición de renta bruta que está en el artículo 16, ¿sí? El inciso B del artículo 16, o sea, el que le leí fue el inciso A, ¿sí? Que era venta menos los costos asociados y aplicación de regla candado. El inciso B dice, dentro de renta bruta, artículo 16 del título 4, que constituye renta bruta todo otro aumento de patrimonio producido en el ejercicio económico vinculado a las operaciones a que refiere el literal anterior. Los sujetos indicados en el literal A del artículo 3 de este título computan como renta bruta todos los aumentos patrimoniales producidos en el ejercicio. Lo dispuesto en el presente literal es sin perjuicio de las disposiciones especiales que se establezcan. Entonces, ¿se acuerdan cuáles eran los contribuyentes incluidos en el 3A del título 4? Las sociedades anónimas y todos esos, Claro, los que entraban por forma jurídica, ¿se acuerdan? forma jurídica. Por forma Sí. jurídica, y que tenían todas sus rentas comprendidas dentro del IRAE. ¿Sí? Y después tenían los otros contribuyentes que no entraban por forma jurídica, y entonces en ese caso tenían que analizar si había combinación de capital y trabajo, ¿sí? Para quedar comprendido en el IRAE o no. ¿Bien? Entonces, en el primer caso, en los del 3A, o sea, los que entran por forma jurídica, ¿sí? Todo otro aumento de patrimonio se va a considerar renta bruta. En cambio, para los que no entran por forma jurídica, vamos a tener que analizar si ese aumento de patrimonio, ese aumento en el patrimonio de la empresa, está vinculado o no a las rentas que van a estar comprendidas en el IRAE. O sea, si desarrolla una actividad, por ejemplo, que combina capital y trabajo, ¿sí? Y está vinculado a la obtención de esas rentas. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora vamos a ver unos ejemplos igual. Entonces, imagínense esto. Primer ejemplo. Una sociedad de hecho que está integrada por personas físicas residentes. ¿Sí? Una sociedad de hecho integrada por personas físicas residentes exclusivamente. ¿Sí? ¿Entra por forma jurídica? No, era No, una de las excepciones. Era una de las excepciones. ¿Cuándo va a quedar grabada por IRAE una sociedad de hecho integrada por personas físicas residentes? Cuando realiza actividad lucrativa o combina capital y trabajo. Bueno, combina capital y trabajo, ¿no? Que realiza actividades comprendidas dentro del IRAE, o sea, combinación de capital y trabajo.
Entonces, acá nos plantean dos ejemplos. Es una sociedad que ya sabemos que por forma jurídica no queda comprendida en IRAE. Entonces, tiene dos tipos de ingresos. Un ingreso son derivados de la venta de productos porque tiene una farmacia. ¿Esta actividad qué les parece? ¿Está grabada por IRAE o no? Sí, 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 claramente es una combinación de capital y trabajo, ¿sí? No entra por forma jurídica, pero sí entra por actividad empresarial. ¿Bien? Y la otra actividad que tiene la sociedad de hecho, tiene un inmueble de su propiedad que lo da en arrendamiento. ¿Qué les parece esta segunda? No, esta no. esa no. eso es pura capital. Pura Pura Es de una capital. renta capital. pura de capital, ¿de acuerdo? Entonces, como es una renta pura de capital, por una sociedad que no entra por forma jurídica, esta en principio no queda grabada por IRAE. ¿Y se acuerdan qué pasaba con estas rentas? ¿Qué hacía la sociedad con estas rentas? ¿Se acuerdan cuando vimos las EDAR, las entidades del régimen de atribución de rentas? Que la sociedad lo que hacía era atribuir la renta a sus socios o condóminos. ¿Se acuerdan que vimos la Ah, clase claro, pasada? IRPF y COVID, claro, Y después cada uno de los socios tributaba IRPF por esas rentas atribuidas. ¿De acuerdo? exacto. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Sí, Bueno, entonces, el ejercicio está planteado de esta forma. Sociedad de hecho que tiene dos tipos de ingresos. Ingresos por farmacia, grabados por IRAE, arrendamiento de inmueble, renta pura de capital, que no tributa IRAE y que entra en la atribución de renta de los socios. ¿Bien? Entonces ahora nos dan dos situaciones. Vamos a analizar esta segunda parte, este segundo inciso, que es todo otro aumento de capital. ¿De acuerdo? Entonces, primera situación que nos dicen es, la sociedad mantiene deudas con sus proveedores, recibe la remisión de una deuda de un laboratorio y la remisión de una deuda de la empresa que pintó el apartamento que alquila. ¿Ah? La empresa esta, la sociedad de hecho, perdón, un proveedor de la farmacia, un laboratorio que nos vende medicamentos, nos perdonó una deuda, una remisión de la deuda, nos condonó una deuda, ¿tá? Nos quitó la deuda. ¿Sí? Y por otro lado, una empresa que nos pintó el apartamento que nosotros arrendamos también hizo lo mismo. Teníamos una deuda por la pintura del apartamento, nos quitó la deuda. ¿Tá? Desde el punto de vista, vamos a pensar desde el punto de vista económico, ¿qué es para la empresa que nos perdonen o nos hagan una remisión de una deuda? Nosotros teníamos antes un pasivo y ahora dejamos de tener el pasivo. una multa de patrimonio. Es un aumento patrimonial, ¿de acuerdo? Es una ganancia para la empresa. ¿Sí? Si lo piensan en términos contables, ¿cómo registraríamos ese movimiento? Debitaríamos el pasivo y Y una ganancia. acreditaríamos una cuenta de ganancia. ¿Sí? Claro. ¿Lo ven todos eso? ¿Sí? Entonces, en los dos casos es un incremento patrimonial. ¿Ah? Ahora vamos a analizar el incremento patrimonial resultante de la remisión de la deuda del laboratorio. ¿Va a quedar grabado por IRAE? ¿Constituye renta bruta? ¿Qué les parece? Que sí, Sí. Sí, porque ¿Por qué? porque el laboratorio le correspondería ir a IRAE. ¿Sería por eso? No, no es por No. eso. Porque Sí, porque decime. va con la actividad de la empresa. Exacto. O sea, no es por el laboratorio, es porque el proveedor laboratorio está vinculado, ¿sí?, a la operativa que la sociedad de hecho, Ah, ahí la va. cual está grabada por IRAE, o sea, por la farmacia, Claro. por la actividad de farmacia. Entiendo. Entonces, el laboratorio que nos perdone la deuda esa, lo que hace es una ganancia, un aumento patrimonial vinculado a la actividad grabada por IRAE, a la primera actividad. Entonces, ese Claro. aumento patrimonial va a constituir renta bruta. ¿De acuerdo? ¿Se entendió para todos? ¿Alguna consulta? Entendido. Bien. Bueno, ¿y qué pasa con el segundo aumento? Sí, decime. ¿Alguien preguntó, no? Bueno, ¿qué pasa con el segundo aumento? El segundo aumento es una remisión de la deuda de la empresa que nos pintó el apartamento. ¿Sí? ¿Ahí qué les parece? ¿Eso va a constituir renta bruta para IRAE o no? Para IRAE no, Para IRAE no. ¿Por qué? Porque esto porque no tiene nada que proviene. ver, claro, no tiene nada que ver con la actividad Con el de la rubro de la farmacia. empresa. Claro.
por el rubro Claro. de la empresa. Está vinculado a la Pero viene operativa una renta grabada de IRPF, no por por IRPF. IRPF. No por IRPF. Es una sociedad de hecho, atribuye las rentas. Atribuye la renta, perdón. Atribuye las rentas. Entonces, está asociado a la actividad que es una renta pura de capital por la cual no tributa IRAE, sino que adjudica la renta a los socios, atribuye la renta a los socios. Entonces, la remisión de la deuda de la empresa que pintó el apartamento no se va a considerar renta bruta. ¿Entendido? Sí. Bien. Bueno. Y después tenemos el otro, ¿qué hora es? Profe, dijo que no se consideraba renta bruta, pero ¿qué pasaba con eso? Con eso, ¿cómo? Claro, dijo algo de que como era una sociedad de hecho, Claro, la sociedad de hecho lo que hace es no tributa IRPF. La sociedad de hecho, si no opta por IRAE, porque podía optar por IRAE por sus rentas puras, ¿se acuerdan? Pero en caso que no opte por IRAE, lo que hace es atribuir la renta a sus socios. Y sus socios lo que hacen es toman esas rentas y lo que hacen es tributan IRPF sobre esas rentas. Recuerden que las rentas atribuidas no pueden tributar IRAE, o sea, los socios no pueden optar por IRAE por esas rentas atribuidas. O sea, va totalmente por afuera de la empresa, o sea, Va es un totalmente por vínculo fuera. directo, claro, Va va un to- vínculo directo de las personas con la DGI sería. Es un vínculo directo, por la Claro, empresa no pasa nada, absolutamente nada. nada, simplemente en la empresa lo que hace es, en la parte práctica, en los aspectos prácticos, lo que hace la empresa es presentar una declaración, pero que es informativa a la DGI, donde dice, bueno, yo obtuve rentas por alquileres de este inmueble, ¿sí? Por 100.000 pesos. Y esta sociedad de hecho está integrada por fulanito y por fulanito. Y ponen la cédula de identidad de cada uno de ellos y le atribuyen el porcentaje correspondiente. Entonces DGI se entera de que esa sociedad de hecho atribuyó cuánto es su renta y a quién se lo atribuyó y en qué porcentaje. Y después cada una de esas partes va a presentar su declaración correspondiente y pagar lo que corresponde. Claro, ¿De entendido, acuerdo? entendido, Bien. entendido. Bueno, son -5. ¿Les parece? No sé si no tienen alguna otra duda. Vamos dejando por acá. Y bueno, continuamos el jueves con este tema. Seguimos avanzando con lo que es renta bruta, ¿sí? Vamos a empezar a ver aquellos casos puntuales que va a tratar el artículo 17. O sea, por lo que hemos visto hasta ahora es el artículo 16, o sea, la definición general de renta bruta y lo que son los otros incrementos patrimoniales. Y tenemos que seguir con el 17, que son algunas situaciones particulares de renta bruta, y el artículo 18, que son aquellas que son excluidas de la renta bruta. ¿Bien? Ok, ¿Ok? Gracias. Bueno, hasta luego. Nos vemos la próxima. gracias, profe, hasta luego. Gracias.